Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida. Hoy empezaremos a hablar del segundo rey conquistado dentro de la Tierra Prometida bajo el liderazgo de Josué. De este rey no se menciona el nombre, solamente se menciona el nombre de la ciudad, pero como es típico en esta serie no nos influye si hablamos de la ciudad o del nombre del rey, porque prácticamente la ciudad va a reflejar cómo es el rey. No vamos a encontrar demasiada información de esta ciudad, pero sí vamos a encontrar acontecimientos bastante relevantes que sucedieron a lo largo de la conquista de esta ciudad. Y quisiera ser breve en el relato histórico para poder entrar ya en el tema de la aplicación a nuestras vidas. Esta ciudad como tal se menciona mucho tiempo antes de la conquista del pueblo de Israel. De hecho, se menciona en Génesis capítulo 12, verso 8, con la llegada de Abraham a Canaán. Definitivamente tenemos que saber nosotros que antes de que el pueblo de Israel llegara a conquistar, mucho tiempo ya había sido habitada por Abraham y parte de su descendencia. Ya hasta mucho tiempo después parten de Canaán a Egipto, y de Egipto después de mucho tiempo regresan nuevamente a la conquista. Entonces de esta ciudad, Jai, ya se menciona en Génesis en el tiempo de Abraham. También lo encontramos en Génesis capítulo 13, verso 3. Ya después que el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia y de regreso de esa cautividad, ya en lo que se le llama el exilio, se relata en Esdras capítulo 2, verso 8. Se relata en Nehemías capítulo 7, verso 33. Este lugar es asignado a la tribu específicamente de Benjamín, según Números capítulo 11, verso 31. Años después de la conquista, también se menciona esta ciudad, pero con otro nombre. En Isaías capítulo 10, verso 28. Y es curioso porque esta ciudad, Jai, la podríamos encontrar por lo menos con 5 nombres diferentes, pero refiriéndose a la misma ciudad. Está Jai con H, H-A-I-Y, H-A-I latina, A-I, A-Y-A-T y también con A-Y-A. Entonces, cualquiera de estos 5 está refiriendo específicamente a la ciudad que estamos viendo el día de hoy, que es Jai. Específicamente vamos a encontrar el relato de esta conquista en Josué capítulo 7 y Josué capítulo 8. Josué capítulo 7 empieza a relatar que tal como lo hicieron en la conquista de la ciudad anterior, Josué manda espías a revisar la tierra de Jai, tal como lo hicieron con Jericó. Por eso, Josué capítulo 7, verso 2 al 3 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. El verso siguiente, el verso 3 dice: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. Yo quiero hacer notar algo acá en este texto, y la arrogancia con la que regresan los espías a Josué diciendo: no, es una pequeña ciudad, vamos a conquistar 2,000, 3,000 personas. Eso es importante notarlo en este texto y en el desarrollo de la conversación que vamos a tener. ¿Y por qué es que le digo que le pongamos atención a esta llamadita que nos hace la escritura bíblica, mis queridos hermanos? Porque en el verso 4 y 5 del capítulo 7 dice algo, el 4 específicamente: y subieron allá del pueblo como 13,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Aquí yo quiero hacer una invitación, mis queridos hermanos, y es: no subestimemos al enemigo. Cuando nosotros le damos una subestimación al enemigo, es probable que lleguemos nosotros a terminar humillados. No, veamos las cosas tal y como son, mis queridos hermanos. Sí es cierto, Dios está de nuestro lado, contamos con Dios, pero las cosas
tal y como son. Nosotros no podemos realmente jugar con el pecado, jugar con la tentación, y como dijeron los abuelos, no juguemos con fuego porque seguramente terminaremos quemados. Entonces, cometen este error los israelitas de subestimar a su enemigo. La culpa de lo que sucedió, porque cuando Josué ve que el pueblo de Israel es derrotado, rendido, prácticamente pide a Dios en oración la confirmación o dirección, pero no con el deseo de ser sumiso y en decir, nos sucedió esto, ayúdanos, sino de que lo hace de una forma tan despectiva refiriéndose a Dios, porque en el verso 6 y 8 Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra. El verso siguiente echó polvo sobre su cabeza y dice algo, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán y ahora permites que sea derrotado? Josué no solamente se estaba humillando a Dios, sino de que como que le estaba diciendo a Dios, el error no es nuestro, el error es tuyo. ¿Por qué hiciste que pasáramos y ahora nos permites o ahora permites que seamos nosotros derrotados? Como echándole la culpa a Dios de lo que había sucedido. Y definitivamente la culpa no era de Dios, la culpa era de ellos mismos. Hay tantas personas que creen de que son tan justos, tan piadosos, y les sucede algo malo, seguramente Dios es el culpable de lo que les ha sucedido. Y claro, hermanos, eso no es así. O sea, el problema no era de Dios, el problema era de ellos. Y prácticamente, mis queridos hermanos, en cualquiera que sea la situación de nuestra vida, sea de victoria, de derrota, ¿a quién iremos sino solamente a Dios, que es el que tiene la salida para cualquiera que sea la situación que nos pueda estar pasando en la vida? Y como todo en la vida, toda acción tiene su reacción. Estamos con el pecado que comete los de una tribu, y de esa tribu era parte Acán. Y es aquí donde Josué capítulo 7, verso 13 al 14 dice, santifica al pueblo. Se acercaron por familias ante esa santificación que promulga Josué. Me llama la atención en el verso 14 específicamente, donde dice la escritura que se acercaron por familia, llamándome la atención, mis queridos hermanos, que Dios es un Dios de familia, porque específicamente el Josué capítulo 7, verso 18 dice, Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de... Entonces da la identificación de la familia, porque Dios se preocupa por la familia. No podemos individualizar nosotros, mis queridos hermanos, y yo tengo bien claro que la escritura dice que ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, pero sí, Dios se interesa por la familia específicamente. Y lastimosamente en el verso 25 del capítulo 7 dice que los apedrearon, los quemaron a todos los de la casa de Acán. Y aquí es donde me llama la atención un puntito que hace referencia a la escritura, porque el verso 25 dice, y todos los israelitas los apedrearon, quemaron, pero el capítulo 22, verso 20 dice, no fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, pero al final dice, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Ojo que lo que Acán cometió no solamente fue pecado, sino de que también fue iniquidad. Y pareciera, o algunas personas lo ponen como que si fuera lo mismo, un pecado, hermanos, y una iniquidad. Pero vean lo que dice Ezequiel 18:20.
El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el del hijo, pero al final dice, y la iniquidad del impío será sobre él. Entonces ve que en el mismo texto pone diferencia entre pecado e iniquidad. Pero la Biblia también utiliza otros términos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, verso 7 habla de iniquidad, transgresión y de pecado también. Déjeme rápidamente darle una definición de pecado. Y pecado es errar al blanco. La transgresión es todo lo anterior y cometerlo una, otra y otra vez sin sentir ningún remordimiento. Transgredir es desobedecer. Prevaricación es dictar una sentencia a sabiendas que es algo injusto. Pero la iniquidad es una acción pecaminosa en repetidas ocasiones. El mismo error o el mismo pecado, cometerlo continuamente. Eso se convierte en una iniquidad. Y este pecado que cometió Acán se relata específicamente en la escritura de Josué 22:20 como una iniquidad y no solamente como un pecado. Eso me hace a mí pensar de que Acán no solamente se involucró él, involucró a su familia en el acto que cometieron y no lo hicieron una sola vez, lo premeditaron y lo hicieron continuamente hasta convertirse en una iniquidad. Y bueno, final Josué 8:1, se terminó la familia de Acán por el pecado que cometieron. La estrategia utilizada ya en el verso 8 en la conquista real, donde ya poseyeron la tierra de Jai, ya la relata específicamente el capítulo 8, verso 1 en adelante, con una estrategia fabulosa y llevan aproximadamente 30,000 hombres. Se multiplicaron los hombres porque anteriormente habían llevado solamente 3,000, pero en esta ocasión llevan 30,000. La ubicación estratégica la relata Josué capítulo 8, verso 25, Josué capítulo 8, verso 2, Josué capítulo 8, verso 6 y capítulo 8, verso 12, donde estratégicamente se coloca el pueblo para hacer la conquista. Finalmente, el rey de Jai fue derrotado, específicamente colgado. Y el colgar a una persona es como un símbolo de victoria, de que se poseyó algo, según lo relata Deuteronomio capítulo 21, verso 22, Josué 20, 26 al 27, Isaías 53, 5. Y aquí está la ceremonia final, según Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 26, y también Éxodo capítulo 20, verso 24 al 26. Finalmente, ¿qué significa el nombre Jai para nuestro tiempo, para nuestras vidas y qué es lo que podría estar gobernando en nosotros? El significado es bien sencillo, quiere decir escombros o ruinas. Y eso, mis queridos hermanos, se vivió aquí específicamente en Guatemala con el terremoto de 1976, donde hoy en día, e incluso hoy en día, hay muchos escombros de algunas iglesias, de algunas parroquias, donde todavía están con ciertas grietas y algunos escombros. No se ha reedificado totalmente todo, todavía hay producto de ello. Y esto podría ser hasta una atracción turística, pero realmente lo que está hablando las ruinas en el creyente es que hay cosas que, número uno, pueden atraer las ruinas en las casas, los escombros en las casas. Y esto es bien crítico porque algunas casas todavía hay ciertos objetos, tal y como aconteció en la vida de Acán y su familia, mis queridos hermanos. Las cosas que pueden haber en la casa, miren mi hermano, con todo respeto, aunque sea muy vintage, realmente
aunque se escuche bonito, hay cosas que no son muy de agrado para el Señor que tengamos nosotros en nuestras casas. Hay que verificar qué es lo que hay. Y a veces eso es producto de las ruinas que pueden haber en nuestras casas, de las derrotas que pueden haber en nuestras casas. Por ejemplo, amuletos, objetos que traen escombros, pulseras, patas de conejo, hilos rojos, cosas robadas, eh, pornografía, cuestiones de brujería, ouija, cartas de adivinación, etcétera, etcétera. Y usted se puede imaginar cosas que pueden tener mucha relevancia para uno, pero pueda provocar la destrucción en determinados momentos. La escritura dice en Salmo capítulo 103, verso 2, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Lo que la escritura nos habla a nosotros con respecto a las cosas pasadas, mis queridos hermanos, es no olvides ninguno de sus beneficios. Las demás cosas se pueden convertir, las cosas que hayan en nuestro pasado, mis queridos hermanos, se pueden convertir en un ancla que nos cree firmeza y estabilidad, o un ancla que nos impida seguir hacia adelante, poseyendo lo que Dios quiera para nuestras vidas. Así es el pasado para nuestras vidas. No podemos nosotros vivir de las cosas que pasaron en el ayer. Esas cosas que pasaron en el ayer, lo único que pueden ser para nuestros días hoy es un recordatorio de las bondades, de las misericordias de Dios, cómo Él actuó, cómo Él obró, para a sabiendas nosotros, mis queridos hermanos, que en el futuro será de la misma forma e incluso mejor. ¿Qué hacer con esta situación del pasado que nos ancla y no nos permite avanzar? Porque eso es lo que es Jai. En nuestro interior, el pasado que nos ata, que nos mantiene anclados y no nos permite avanzar. Vivir pensando en el pasado no nos dejará avanzar. Por eso es de que específicamente Éxodo 14:15 Dios le dice a Moisés: ordena a los israelitas que sigan adelante, que no vean hacia atrás, que no vean hacia los lados, que sigan hacia adelante. Porque el poner nuestra vista hacia lo que está en el futuro no permitirá que nos mantengamos anclados en el pasado. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer con respecto al pasado desastroso, al pasado doloroso, al daño que nos han provocado en un pasado, mis queridos hermanos? Vamos hacia adelante, pongamos nuestra vista en lo que está por venir y no nos anclemos en las desgracias que pudieron haber pasado en nuestros anteriores días. Deuteronomio capítulo 10 verso 11 dice: entonces me dijo el Señor, levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo. Y eso es lo que precisamente necesitamos, mis queridos hermanos, levantarnos e ir hacia adelante y no permitir que el pasado nos alcance. A Dios no le agrada que estemos anclados al pasado, por eso es de que Números capítulo 11, versos 5 al 6 dice, con respecto a los israelitas: no nos acordamos, dicen ellos, del pescado, del pepino, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. 6 cosas de las que el pueblo de Israel se recordaba continuamente de lo que comían allá en Egipto. No podemos ser nosotros de las personas que continuamente, mis queridos hermanos, está anclado. Ay, es que yo era, ay, es que yo hacía, ay, es que a mí me hicieron, ay.
no, vamos con la vista hacia el frente, porque el rey de Jai va a querer eso en nosotros mismos, en nuestro interior, anclarnos a ese pasado. Números capítulo 11, verso 33 dice: mientras la carne estaba aún entre sus dientes, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. El pueblo fue castigado por estar pensando que antes vivía mejor de lo que estaban viviendo en ese momento. Escuche esto, mi querido hermano. El fracaso lo podemos catalogar como un fracaso o como un aprendizaje. Y ese es el problema, fíjese, mis queridos hermanos, que a muchos de nosotros, nos han querido inculcar de que no tenemos que fracasar, pero el fracaso no significa un fracaso. El fracaso se tendría que convertir en eso. Las situaciones difíciles que pasemos se tienen que convertir en eso. Situaciones difíciles o en un aprendizaje para aplicarlo en el futuro. Y esto es maravilloso. Thomas Edison dice que para crear una bombilla tuvo más o menos como 999 fracasos. Y en la vez 1000, si le da exactamente al proyecto, es porque las cosas que nos suceden aparentemente malas se convierten en un fracaso o se convierten en un aprendizaje para nuestras vidas. Por eso es de que Filipenses 3:12 dice: pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Entonces, esto es una maravilla. Las situaciones de mi pasado se convierten en un ancla para deshacerme, para derrotarme, o se convierten en un aprendizaje para ya no cometer los mismos errores en un futuro. Yo soy el que decido específicamente. No precisamente yo decido por la influencia de mi entorno, de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, de la cuadra, del barrio, maestros e iglesia. Eso no va a influir en nuestras vidas. Lo que va a influir, mis queridos hermanos, es la decisión que cada uno de nosotros va a tomar con respecto a lo que ha sucedido en nuestro pasado. Filipenses 3:13 dice: pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Consejo del apóstol Pablo: yo decido no fijarme en lo que ya he recorrido. Yo soy el que decido qué hacer con ese pasado. ¿Fueron muchas desgracias? Está bien, puede ser que sí, pero yo soy el que decido qué hacer de hoy en adelante. Los ojos de cada uno, mis queridos hermanos, tendrían que estar puestos en el premio final y en premios intermedios. Y esto es bien relevante. ¿Por qué? A veces no se celebran las pequeñas victorias. Y he tratado de ir aprendiendo a celebrar pequeños momentos, porque después llegará el triunfo mayor. Pero tratemos nosotros de poner los ojos en el premio final, pero celebremos los pequeños triunfos. Filipenses capítulo 3, verso 14 dice: así que sigo adelante hacia la meta, pero las metas cortas, celebrémoslas también. Así es que, ¿qué podemos hacer ante nuestro pasado? No lo vamos a remediar, pero sí va a servir como un aprendizaje para seguir hacia adelante y no dejarnos anclados en él. Yo quisiera concluir. Isaías capítulo 40, verso 31 dice: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. ¡Oh, qué maravilloso! Hoy quiero hacer la invitación, mi querido hermano. ¿Ha fracasado en algún negocio? Vamos a hacerlo nuevamente en el nombre del Señor.
perdió a un ser querido, una novia, etcétera, vamos en el nombre de Jesús hacia adelante. Y que eso no nos ancle y nos mantenga varados en una sola estación. Ha querido hacer algo para el Señor, pero no tiene malas experiencias a nivel eclesiástico o qué sé yo, vamos a hacerlo de nuevo en el nombre del Señor. ¿Y qué pasa con aquel de que ha tenido malas experiencias en trabajo? Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Porque Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios, mi querido hermano, son nuevas cada día, cada mañana. Prosigamos a la meta que es en Cristo Jesús y escuche esto. Enfrentarse al futuro con métodos fracasados del pasado es perder el gozo del presente y perdernos un futuro glorioso en el Señor. Nos quedamos hasta aquí. Hasta la próxima.